Hola a todos, bienvenidos a nuestro documental sobre las fechas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. En los próximos minutos, vamos a viajar en el tiempo para recordar los momentos más importantes de este conflicto mundial, un periodo muy difícil que cambió el mapa del mundo y dejó una huella profunda en la historia. Acompáñanos en este viaje para entender mejor este conflicto histórico. Desde las zonas destruidas por la guerra en Europa del Este hasta las playas de Normandía, veremos el coraje, la resistencia y lo frágil que es la paz. Recordaremos a los que lucharon y murieron, explorando cómo sus sacrificios cambiaron la historia. Nuestro viaje empieza con el ruido de los tanques alemanes entrando a Polonia, un evento que inició una guerra con más de 30 países y millones de muertos. Prepárense para un viaje inolvidable por las fechas clave de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939 amaneció con una sensación extraña. El sol salía y proyectaba sombras largas sobre un ejército que se movía. Los alemanes, liderados por Adolf Hitler, estaban listos para atacar a Polonia. A las 4:45 de la mañana, el ruido de las armas alemanas rompió la calma, comenzando la invasión de Polonia y la Segunda Guerra Mundial. Tanques alemanes atravesaban las defensas polacas, mientras aviones alemanes volaban y lanzaban bombas sobre ciudades y pueblos. La invasión de Polonia fue un ataque brutal que llenó de caos al mundo. Gran Bretaña y Francia, que tenían acuerdos para defender a Polonia, le declararon la guerra a Alemania 2 días después, el 3 de septiembre de 1939. La guerra, que muchos temían pero para la que pocos estaban preparados, había comenzado. Mientras la guerra se extendía, una batalla terrible ocurría en el frente oriental, la batalla de Stalingrado. Desde el 17 de julio de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943, los alemanes y los soviéticos lucharon por cada pedazo de la ciudad destruida. Esta batalla fue un momento crucial en la guerra. Stalingrado se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética y de lo cruel que era la guerra. Los edificios estaban hechos polvo, las calles eran campos de batalla, y el olor a muerte estaba por todas partes. Las peleas, muchas veces cuerpo a cuerpo, eran muy violentas. La victoria de los soviéticos en Stalingrado fue un cambio importante en la guerra. Fue una derrota muy grande para Alemania, perdieron muchos soldados y la moral bajó. A partir de ese momento, los aliados empezaron a ganar. Capítulo 3. La marea cambia. Desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944. El 6 de junio de 1944, el día D, los aliados lanzaron la invasión marítima más grande de la historia en las playas de Normandía, Francia. Con el cielo gris y enfrentando a los alemanes, miles de soldados desembarcaron en las playas con nombres clave: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Desde el aire, paracaidistas aliados aseguraban puentes y lugares importantes, mientras que en el mar, muchos barcos disparaban para ayudar. Se escuchaban disparos, explosiones y gritos mientras los aliados luchaban por avanzar en la costa. El día D fue un momento clave en la guerra en Europa. A pesar de perder muchos soldados, los aliados lograron entrar a Francia, abriendo un segundo frente contra Alemania y preparando el camino para liberar a Europa Occidental. Capítulo 4. Un grito de libertad. Liberación de París, el 25 de agosto de 1944. Mientras los aliados avanzaban por Francia, la resistencia francesa se hizo más fuerte en París. Los parisinos se rebelaron contra los alemanes. París, ocupada por 4 años, estaba lista para ser libre. El 25 de agosto de 1944, soldados franceses y la Segunda División Blindada de Estados Unidos entraron a la ciudad. La alegría fue enorme. La gente salió a las calles con banderas francesas, cantando y abrazando a los soldados. La liberación de París fue un momento muy importante. París, símbolo de la cultura y la libertad, ya no estaba bajo el control de los alemanes. El final de la guerra en Europa estaba cerca. Capítulo 5. El amanecer de la paz. Fin de la guerra en Europa, el 8 de mayo de 1945. Después de años de guerra, muerte y destrucción, la pesadilla terminó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió en Reims, Francia. La noticia se difundió rápidamente, y la gente lo celebró en todas partes. El 8 de mayo, el día de la victoria en Europa, fue un día de alegría y alivio. En Londres,
Mucha gente se reunió frente al Palacio de Buckingham, y en Nueva York, Times Square se llenó de confeti. La guerra en Europa había terminado, pero con muchas pérdidas. Millones murieron, muchos países quedaron destruidos y el mundo cambió para siempre. Pero, después de la guerra, surgió la esperanza de un futuro mejor, un futuro construido sobre las ruinas del pasado. Recordando el pasado, forjando el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las fechas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Vimos lo terrible de la guerra, la valentía de los que lucharon y la fuerza del ser humano. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que esto los inspire a seguir aprendiendo sobre historia. Recordar el pasado es importante. Al entender los errores del pasado, podemos construir un futuro mejor para todos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy importante, un recordatorio del daño que causan la intolerancia, el odio y la guerra. Que lo que aprendimos en esos años nos ayude a construir un futuro de paz y justicia.